propiedad no es solo decir yo tengo la propiedad de este bien y gozo de todo y puedo hacer lo que se me dé la gana, porque el propio artículo 464 nos indica que debe ser dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Y entonces vimos también que la propiedad tiene limitaciones u obligaciones, ¿verdad? Y eso conlleva entonces a que siempre debemos de respetar, el bien de los vecinos. Ahora está con hipo, ay no. El bien del vecino, porque si en dado lugar abusamos de ese derecho, el vecino tiene derecho es decir, abusamos del derecho de propiedad, el vecino tiene derecho a demandarnos y hasta lograr el pago de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Ahora bien, ¿y en qué forma adquirimos la propiedad? A eso se refieren los bienes. ¿En qué forma adquirimos la propiedad y cómo hacemos para lograr la titularidad de un bien, no importando cuál sea, ¿verdad? Un bien mueble, un bien inmueble. Claro que hay bienes que podemos exclusivamente obtenerlos a través de un modo y hay otros bienes que no. Poco a poco, conforme vaya desarrollando aquí el tema, nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, tenemos dos definiciones ahí en su guía conceptual número 18, dos definiciones que pueden leer, pero que en conclusión, cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad, nos estamos refiriendo a hechos y actos jurídicos que permiten, fíjense, permiten la forma para que adquiramos el dominio o el dominio sobre los bienes, ¿verdad? Los modos son estos hechos jurídicos o actos jurídicos que nos permiten entonces a nosotros la forma en que podamos adquirir el dominio o la propiedad. Leamos siquiera una definición para que vean que es eso y que en conclusión, yo empecé por la conclusión y por la explicación. Pero hay actos jurídicos, según el maestro Alfonso Brañas, que en oportunidades son simplemente hechos que tienen por objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del derecho de propiedad. ¿Perdón? Bueno. Los modos de adquirir la propiedad se clasifican en dos grandes ramas. Hay una clasificación en atención a su naturaleza y hay una clasificación en atención a su causa. Cuando nos referimos a la clasificación en atención a su naturaleza, solo les voy a ir enumerando porque en la siguiente guía ya explicamos cada uno. Pues hay adquisiciones a título universal, a título particular, a título oneroso, a título gratuito. Hay un modo originario de adquirir la propiedad y hay un modo derivativo de adquirir la propiedad. Ahora, en relación a su causa, ahí sí tenemos que hay transmisiones por actos entre vivos, solo entre vivos. Ahí tenemos los contratos, pero también hay una transmisión por causa de muerte. Vean, es por causa de muerte, aclaro, no por la relación entre muertos, porque los muertos ya no podrán ser sujetos de derechos y obligaciones, porque eso es para las personas vivas, ¿verdad? Pero sí hay un patrimonio de la persona que fallece que no se extingue con la muerte. Y ese patrimonio es al que tenemos derecho a suceder en cualquiera de sus formas, ¿verdad? En una forma testamentaria, una forma intestada, etcétera, y lo vamos a ver. A continuación, en la guía número 19, compañeros, pues ahí ya tenemos la gran clasificación en atención a su naturaleza. Tenemos entonces que hay adquisiciones a título universal y a título particular, la primera parte. Cuando es a título universal, recuerden el patrimonio. El patrimonio era aquella universalidad de derechos, bienes y obligaciones que tenían una estimación pecuniaria, un valor monetario, un precio económicamente hablando.
Por lo tanto, vimos también que todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que no tienen un valor económico quedaban fuera del patrimonio, pero que en sí era una universalidad de derechos integradas por un activo y por un pasivo, y que tanto el activo como el pasivo pues estaban formados por derechos reales y derechos personales. Entonces, cuando esa transmisión es en bloque y conlleva todo ese conjunto, ese universo de bienes, derechos y obligaciones, estamos ante una transmisión a título universal. Un ejemplo, el ejemplo de la transmisión a título universal es la herencia, y lo vamos a leer en los artículos 918 y 919, pero a continuación solo explico esta de título particular y ya voy a solicitarles ayuda para leer el artículo 918 y 919. Cuando la adquisición es a título particular, ¿qué significa? Que ahí vamos a adquirir bienes determinados, ¿verdad? Se transmiten esos bienes específicos previamente determinados. Una de las variantes o uno de los ejemplos precisamente es que la transmisión sea a título particular cuando hablamos del legado en la sucesión hereditaria. Pero cuando hablamos de actos entre vivos, estamos hablando de los contratos, por ejemplo. En los contratos previamente se identifica el objeto o el bien que va a ser susceptible precisamente de esa transmisión. Si hablamos, por ejemplo, de una finca, de un bien inmueble o de una casa, pues entonces esa finca o ese inmueble o esa casa tiene un número, está inscrito en un libro, tiene un número, entonces se consigna también el número finca y folio con el cual aparece en el registro de la propiedad, porque al celebrarse el contrato, este contrato tiene la característica que debe cumplirse con su inscripción en el registro de la propiedad, ¿verdad? De acuerdo al artículo 1517, pues hay contrato cuando las personas crean, modifican o extinguen una obligación. Quiero que por favor leamos esos tres articulitos, el 918 y el 919. Está bien, licenciada. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Muy bien. Bueno, ¿qué nos está indicando este artículo 918? Vean lo interesante. Quiere decir, en primer lugar, que existen bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, porque aquí nos indica los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Yo no sé si en esta sección alguien me dijo, mire, mi papá ya me dejó herencia, y yo le pregunté, no sé si fue en esto, ¿su papá falleció? Sí, falleció. Entonces sí hablamos de herencia, porque aquí claramente nos está diciendo desde el momento de la muerte. Por eso el libro tercero se dedica precisamente al tema de la sucesión hereditaria. Ahora bien, el mismo artículo 918 nos habla de estas dos clases de adquisición o modo de adquirir la propiedad. En un modo a título universal y en un modo a título particular, que ya me hicieron favor de leer. Leamos ahora el artículo 919 para que veamos cuándo es a título particular y cuándo es a título universal, para ir buscando el fundamento. Artículo 919. Entonces, Marisol, hazme un favor, vas a leer el siguiente cuando sea el contrato y tú, Byron, lee el 919. Marisol, me haces favor del 1517, ¿oíste? Después de Byron. Byron, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Herencia y legado. Artículo 919. La asignación o a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados.
La sucesión puede ser en parte testada o en parte intestada. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, con la lectura de estos dos artículos, gracias, Byron, complementamos entonces el fundamento de la forma de adquirir la propiedad a través de un título universal y también a través de un título particular. Repito, cuando hablamos de la adquisición de los bienes a título particular, pues nos encontramos con los contratos, que ahorita aquí mi tocaya me va a hacer el favor de leer, y los legados, porque en los legados se especifica en el testamento a quién va a corresponder cada uno de los bienes que en caso quisieran transmitir o dejar su voluntad el testador. Tocaya, me hace favor del 1517. Con gusto, licenciada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien, gracias. Nos referimos hasta ese artículo 1517, yo sé que está en el libro quinto, pero miren, como estamos empezando con el estudio de los derechos reales y también del derecho sucesorio, porque ese es el contenido de nuestra parte final del curso de Derecho Civil 2, entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan relacionando y vean la existencia de las diferentes figuras. Ya contratos ustedes lo van a ver en el próximo año, pero existe entonces un contrato. Byron, fíjese que usted sale dos veces acá, uno con cámara y otro sin cámara. Byron Diegues. Sí, licenciada, ves que por la computadora no sirve el micrófono, entonces tengo el teléfono activado con la misma cuenta. Ah, por eso es bueno. Ya saben que yo soy dinosaurio tecnológico. Entonces yo pensé que tenías algún problema, pero no. No, licenciada, gracias. Para servir. Entonces, en el artículo 1517, ¿qué nos está regulando? ¿En qué casos hay contrato? Y como les repito, los contratos son un ejemplo de la adquisición de los bienes a título particular. ¿Por qué? Por lo que les comenté, porque en cada contrato se debe identificar el bien sujeto de la compra o de la venta, ¿verdad? Dependiendo en qué posición estás. Ahora bien, también existen dos formas más dentro de esta clasificación de acuerdo a su naturaleza. Hay un modo originario de adquirir la propiedad y hay un modo derivado o derivativo de adquirir la propiedad. Ahí lo tienen. Hablamos de un modo originario cuando los bienes no tienen dueño. Y entonces no va a existir en el modo originario una relación jurídica entre un dueño anterior que le transmite a un nuevo dueño o un nuevo adquiriente. Entonces, repito, las cosas entonces no tienen dueño. Y aquí vamos a ver ya en la próxima clase una de las formas que es la ocupación. Por medio de la ocupación podemos adquirir la propiedad de unos bienes, pero solo son determinados bienes. La ocupación aplica para bienes muebles, ¿verdad? Para bienes inmuebles hay otra situación ahí que se llama posesión y usucapión. Otro modo originario de adquirir la propiedad es precisamente la accesión, o sea, todo aquello que se incorpora a un bien, y también la usucapión como consecuencia de la legalización de una posesión a través de la ley de titulación supletoria. Entonces, repito, en el modo originario no vamos a encontrar una relación jurídica en donde exista un dueño que le transmita la propiedad de ese bien a otro dueño. En el originario no, porque las cosas no tienen dueño y aplica especialmente o exclusivamente para bienes muebles. Cuando veamos el tema de la ocupación, vamos a ver también sobre qué clase de bienes muebles específicamente, ¿verdad? Para bienes muebles, ahí no aplica. Luego tenemos la adquisición derivada o derivativa o modo derivativo de adquirir la propiedad. Aquí sí encontramos una relación jurídica entre un dueño anterior y el nuevo adquiriente.
entre un vendedor y un comprador, quien será el nuevo sujeto dueño que va a adquirir ese bien específico, llámese finca, llámese casa, llámese apartamento, ¿verdad? Pero va a ser a un bien inmueble. Y no olvidemos que todos los hechos relacionados o actos relacionados con bienes inmuebles se inscriben ¿en dónde? En el registro de la propiedad. Registro de la propiedad. Muy bien, gracias. Entonces, ejemplos del modo derivativo para adquirir la propiedad, todos los contratos. Repito, ahí tienen la donación, contrato de donación entre vivos, ¿verdad? Ahí tienen la permuta, ahí tienen la compraventa, contratos que son susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad y son contratos traslativos de dominio, ¿verdad? En donde sí, repito, vamos a encontrar una relación jurídica entre un dueño anterior para el nuevo dueño que adquiera la propiedad. Luego tenemos dos modos específicos también. Ahí tenemos la adquisición a título oneroso y también la adquisición a título gratuito. Veo que le interrumpen ahí, Gerson Miguel. Sí, ya vi que le interrumpen su clase. Mil disculpas, licenciada. Vaya, amigo. Entonces, repitiendo, ahí tenemos la adquisición a título oneroso y a título gratuito. Cuando hablamos de una adquisición a título oneroso, nos estamos refiriendo a aquellas formas de adquirir la propiedad en donde vamos a pagar un precio a cambio de recibir un bien. Ahora bien, como es oneroso, puede ser un precio en dinero, pero también puede ser que entreguemos un bien a cambio de otro. Eso se conoce dentro de nuestra legislación como contrato de permuta, ¿ya? Entonces, en la compraventa, por ejemplo, vas a entregar el bien, pero recibes un precio, ¿verdad? Eso es a título oneroso. También puedes entregar un bien a cambio de que te entreguen otro. Eso se llama contrato de permuta y también ambos son contratos traslativos de dominio, ¿verdad? Pero de carácter oneroso, porque vamos, repito, a recibir una contraprestación. Y ahí lo tienen clarito en esta columna que se refiere a la adquisición a título oneroso. Pero también hay adquisiciones o modos de adquirir la propiedad a título gratuito. ¿Qué significa esto? En el título gratuito lo que significa es que tú vas a entregar un bien, pero si bien te va, te darán las gracias, ¿verdad? Eso es lo único que vas a recibir. No vas a recibir una contraprestación. Esos son los famosos regalos, ¿verdad? En nuestro Código Civil se llama contrato de donación entre vivos. Ya vamos a leer cada uno de los artículos para que se vayan ubicando que existen, ¿verdad? Entonces, repito, cuando es a título gratuito, entonces entregas tu bien, te dan las gracias y muy amable. Hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Eso es el contrato de donación entre vivos. No recibimos ninguna contraprestación al cambio. Igual en la herencia. Puede ser una sucesión intestada. Ustedes no reciben, ustedes van a ser herederos, pero no tienen obligación. ¿A quién le van a entregar una contraprestación, verdad? Lo mismo en una sucesión testamentaria. Entonces, la herencia o el legado, cuando es herencia es a título universal y cuando es legado es a título particular, pues solo van a decir muchas gracias y les llevaré unas rositas a la tumba. Nada más, porque no, como es a título gratuito, no están obligados a entregar una contraprestación. Quiero que leamos entonces los contratos. En el 1517 creo que ya me leyeron que es donde está, así fue la tocaya, leyó el contrato, ¿verdad? ¿En qué casos hay contrato? Cuando las personas, dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.
Leamos entonces el contrato de compraventa que se encuentra regulado en el 1790. Karen levantó la mano y Dimas me va a leer el 1852. Leamos primero el 1790, Karen, por favor. Dimas lees el 1852. Gracias. ¿Cuál es, licenciada? Disculpe. El 1790, contrato de compraventa. Artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. En dinero, bueno. Ven entonces que está clarito ahí, entregas un bien y te tienen que entregar dinero, ¿verdad? También te pueden entregar otro bien y ahí es donde estamos ante el contrato de permuta que Francisco Javier me va a hacer favor de leer el 1852. ¿Ya? Dimas. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fuere aplicables. Ok, el artículo 1800, gracias Dimas, 1852 que acaba de leer Dimas, entonces ya nos da un panorama y entendemos ya más fácilmente que es un contrato de permuta, ¿verdad? El antecedente histórico del contrato de permuta sería el trueque, pero legalmente y en la legislación nuestra se llama contrato de permuta, esa es su naturaleza, su clase de contrato. Ambos contratos, tanto el de compraventa como el de permuta, les digo y les repito que son contratos traslativos de dominio. O sea, ahí sí vamos a encontrar en primer lugar que son modos derivativos de adquirir la propiedad, ¿verdad? Porque es un contrato. Y además son onerosos, porque aquí necesitamos una contraprestación y también son a título particular, ¿verdad? Porque en los contratos, repito, se identifican bien los muebles, etc., los bienes, ya sea mueble o inmueble. Y en la adquisición a título gratuito, ahí lo tenemos en el 1855. No sé si alguien lo quiere leer, el 1800. Gracias, Pablo. Por favor. Contrato. Buenas noches, licenciada y compañera. Buenas noches. Artículo 1885. Cuando una misma cosa se hubiera rentado a dos o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante, y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder, pero si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al que primero haya inscrito su derecho. ¿Qué artículo leíste, Pablo? 1885. Ay, es 1855. Perdón. Léete el 1855. No sé si yo te lo dije mal o tú te No, confundes. creo que yo lo vi mal. 1855, ahí se encuentra regulada la donación entre vivos, que es un modo de adquirir la propiedad a título gratuito. Hazme el favor, Pablo, de leer el 1855. Ahorita se lo leo, licenciado. Gracias. Dice el 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. A título gratuito. ¿Qué significa? Que no vamos a recibir ninguna contraprestación, ¿verdad? No vamos a recibir dinero, ni vamos a recibir otro bien, ¿verdad? Si bien nos va, como les digo, porque muchos de las gracias dan, nos darán las gracias. ¡Ay, tan lindo! Me regalaste este terrenito, este apartamento, muchas gracias. Ojalá, ojalá. Bueno,
Byron, ¿me querías indicar algo? ¿No? Ya, tengo una duda en este artículo. Le digo porque tengo un caso en este momento que, digamos, entre familias tenemos bueno, se hizo un documento de copropietario, digamos, por decirlo así, como donación. Digamos, tenemos un terreno, digamos, que ahorita estamos haciendo la papelería para que podamos tener escrituras cada uno. Yo creo que el artículo nos indica que es una donación entre vivos, más o menos, que eso fue lo que nos indicó el abogado para el momento de hacer el desglose en el registro de la propiedad. No sé si este sería el caso. ¿Quién les va a donar a ustedes? Vea, bueno, aquí pues tenemos un terreno, pues que el abuelo, digamos, de mi esposa, es una finca matriz, ¿no? Grande, Sí. Digamos que según la MUNI, pues si no tiene un cierto metraje, no se puede hacer un desglose por escritura. Entonces corresponde hacer un desglose por fincas unificadas. Pero usted lo que pasa es que ahí te estás confundiendo, porque ¿cómo adquirieron ustedes ese bien del abuelo? ¿A través de una sucesión intestada o a través de una sucesión testamentaria o de una mixta? No, fue una sucesión, digamos, fue como un contrato de copropietarios, digamos, ¿no? Es un documento donde el abuelo cedía. Ah, bueno, el abuelo en vida. El abuelo en vida. Pero, digamos, dentro del caso sucedió un intestado, pues, obviamente, pues se dio un intestado de uno de los hijos. Pero, digamos, ahorita estamos en la parte para poder hacer fincas pequeñas para poder escriturarlas. Y sí, eso me llama mucho la atención este artículo porque creo que habla mucho sobre esto, en donación entre vivos. Sí, lo que pasa, ya te voy entendiendo, sí, no hay que confundir las figuras, ¿verdad? Ni oír campanazos. Ustedes tengo entendido que adquirieron ese bien por donación del abuelo. Y ahora lo que ustedes quieren es que tener cada quien su finquita. Tienen la copropiedad sobre el bien inmueble grande, de mayor extensión. Ustedes lo que van a hacer es una partición. Ustedes, entre ustedes. Sí, eso va a suceder. Y adquirieron el bien por donación. Por eso te preguntaba qué habían celebrado. El abuelo sí les donó a ustedes si es que estaba vivo, ¿verdad? Porque la donación, el contrato de donación, ahí miran el título sexto, donación entre vivos, ¿verdad? Eso espero que hayan hecho, o una sucesión, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo que van a hacer ustedes es una partición de ese inmueble para que cada quien tenga su parte proporcional, ¿verdad? O no sé cómo van a hacer ustedes la división, si están de acuerdo en hacerla, ¿verdad? Si por medición, no sé. Eso ustedes lo van a decidir. ¿Cuántos son ustedes? Mientras tanto, todos ejercen copropiedad sobre ese inmueble. Son 7 hermanos, licenciado. Son 7 fincas. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Eso es partición. Estamos hablando de la donación entre vivos. Bueno, entonces, les he dicho que leamos cada uno de los artículos, como les decía, para que ustedes tengan la idea y vean que sí está regulado, ¿verdad? Que sí existe el contrato de compraventa, que sí existe el contrato de permuta, que sí existe el contrato de donación, que hay un libro tercero que regula todo el tema relacionado con la sucesión. Bueno. El 918 y el 919 ya son artículos que ya hemos leído y que regulan precisamente esa transmisión de los bienes cuando fallece la persona, ¿verdad? Entonces, los efectos van a ser a partir de la muerte, ¿verdad? Las herencias es a partir de la muerte. ¿Por qué? Porque hay derechos, hay bienes y obligaciones que, tal como lo regula la legislación, no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y ahí es otro. Libro tercero del Código Civil. En la guía 20 encontramos una clasificación en atención a su causa. Repito, en atención a su causa. Por eso tenemos que hay transmisión por actos entre vivos. Y ahí están todos los contratos. Ya leímos el artículo 1517 y ya sabemos que hay contrato cuando 2 o más personas que
convienen en crear, en modificar o extinguir una obligación. Eso es contrato. Y ahí estamos ante los actos entre vivos, porque obviamente, como les decía, los actos solo pueden realizarse entre personas vivas, ¿verdad? Ya cuando una persona fallece y todo ese conjunto de derechos y obligaciones ha de transmitirse, ahí está la sucesión hereditaria. Entonces, por actos entre vivos, en el 1517, como lo hemos leído, tenemos la definición de contrato, ¿verdad? ¿En qué casos hay contrato? Y luego, pues ya vimos en el 1790 el contrato de compra-venta, ya tenemos claro que recibimos un precio a cambio de la entrega de un bien, ¿verdad? Entonces es a título oneroso también. Ya vimos el contrato de donación entre vivos, que precisamente Byron hasta nos ilustró con su caso personal. Ya leímos el 1852 con el contrato de permuta y entendimos pues que ahí en ese caso entregamos un bien y recibimos otro, ¿verdad? No dinero, sino que otra clase de la misma naturaleza. Y finalmente vamos a leer el contrato de mutuo que está en el artículo 1942. Es un contrato relativo también de dominio. ¿Quién ayuda a leer este artículo? 1942, por favor. Es el único que no hemos leído de los contratos relativos de dominio. Y pongan atención porque ese contrato está... Sí, Pablo, vas a leer. Licenciado. Vale. 1942, ¿verdad? 1942, así es, Pablo. Okay. Y dice, por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Muy bien, ya se fijaron. ¿Ven cómo tiene importancia entonces la famosa clasificación de los bienes, verdad? Nos indica este artículo que por el contrato de mutuo una persona entrega ¿qué? A otra dinero. Son los famosos préstamos, ¿verdad? Pero se llama, ya vimos legalmente, tiene un nombre y es contrato de mutuo. Entonces, podés entregar dinero, pero también cosas fungibles. ¿Por qué cosas fungibles? Porque las podés entregar, o sea, devolver de la misma, en igual cantidad, calidad y especie. ¿Se recuerdan cuando vimos ese tipo de bienes? En los bienes fungibles, aquí está el ejemplo. Bueno, entonces, ahí tenemos esta clasificación y ya vemos que existe en toda nuestra regulación legal. Ahora bien, la otra que también está en atención a su causa es por causa de muerte. Y repito, es una transmisión por causa de muerte, no una transmisión entre muertos, ¿verdad? Los muertos no pueden ser sujetos de derecho, ya murieron. Entonces, pero sí nos dejan un patrimonio que la legislación dedica un libro completo para regular ese tipo de relación jurídica o derechos no es relación jurídica, para regular ese tipo de derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y que se pueden transmitir de diversas formas. Entonces, la transmisión por actos entre vivos, los contratos, ¿verdad? Los contratos relativos de dominio, porque aquí estamos hablando de propiedad. Y cuando hablamos de la transmisión por causa de muerte, encontramos la sucesión mortis causa, o sea, la sucesión para después de la muerte o por causa de muerte. Entre ellos encontramos una sucesión testamentaria cuando obviamente existe un testamento. ¿Por qué? Porque ese testamento es la última voluntad de la persona que lo otorgó, o sea, del testador. Pero también las personas pueden fallecer y no otorgar testamento. Entonces ahí estamos ante una sucesión intestada. Y también puede suceder que una persona otorgó testamento, por ejemplo, el mes pasado, y este mes, el viernes, decide comprar otro bien inmueble. Ese bien
no iba incluido en el testamento anterior. Entonces, si ya no le da tiempo de otorgar otro testamento, para ese inmueble que no se incluyó en el testamento será la sucesión intestada. Y para el testamento que otorgó, entonces será la sucesión testamentaria, y por eso se habla de una sucesión mixta. Parte testada y parte intestada. Y también encontramos la herencia cuando es a título universal, o sea, todo, miren. Derechos y obligaciones, ¿verdad? Que no se extinguen con la muerte, se transmiten. Aunque sean más deudas que activos, pero se va a transmitir. Y el legado, ese sí, en el legado se va a transmitir un bien específico, ¿verdad? Entonces, transmisiones por actos entre vivos, los contratos, transmisiones por causa de muerte, la sucesión mortis causa, ¿verdad? O sea, la sucesión por causa de muerte. Y finalmente tenemos una guía 21 que esta la voy a corregir hoy porque fue un día tan complicado, ¿verdad? Por todo lo que sucede. Vaya, no tengas pena. Ya no vi quién, pero no tengas pena. Es que se va a retirar porque tienen examen. Voy a terminar aquí por si tienen examen, ¿no? Ciernes